Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para dirigirte en la escuela bíblica en esta mañana desde la Primera Iglesia Bautista, y que en todo Cristo tenga el primado. Seguimos en el libro del discípulo, y en esta ocasión seguimos en la segunda unidad, que se titula Las noches oscuras del alma, por el profesor doctor Carmelo Álvarez. La lección de la semana pasada se titulaba La recompensa de la paciencia, y estudiábamos en el Antiguo Testamento el libro del profeta Habacuc. En esta mañana seguimos entonces la lección número 6, titulada Hay redención. Y el texto bíblico que vamos a usar de base es Job capítulo 19. El texto de oro es: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Bendita sea su palabra. El texto bíblico, como les dijimos, Job capítulo 19, del 1 al 7 y luego del 23 al 29. El libro de Job nos plantea un tema crucial: el sufrimiento y el dolor humano. A la misma vez nos brinda un mensaje de redención y de restauración. El texto es una invitación a confiar en Dios a través del testimonio de Job. Estar atento al Dios que crea, que redime y que restaura es la mejor manera de esperar. El Dios que nos salva no nos exime de sufrir, pero nos restaura su confianza y su amor. Hay señales en Job del amor redentor de Dios que para la fe cristiana culmina en Jesucristo como nuestro pariente redentor. El protagonista Job es un rico hacendado que vive con su familia en Uz, una población situada, según se cree, en la región aramea que se extendía hacia el sureste de la Palestina. Es un hombre de fe descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es víctima de una cadena de desdichas que lo dejan bruscamente, sin hijos y sin hacienda, enfermo y reducido a una condición miserable. No se sabe bien cuál era la enfermedad. Se piensa que alguna enfermedad de la piel, incluyendo sarna o lepra. A pesar de todas las desgracias, él confía en Dios y lo bendice, y no deja que sus labios pequen contra el Señor. Y aún sale al paso de las quejas de la esposa preguntándole: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto es cuando la esposa, angustiada también, le dice: maldice al Adonai, maldice a Dios y muérete. En aquella situación, 3 amigos del protagonista acuden a consolarle con él y a consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Contestando a los lamentos de Job, sus visitantes hablan por turno y él responde a cada intervención. Luego aparece otro personaje, el joven Eliú, el hijo de Baraquel el Busita, que toma la palabra para reprender a Job y a sus amigos. Finalmente es Job mismo quien interviene y pone fin a todo el diálogo, al que solo seguirán unas palabras de arrepentimiento pronunciadas por Job.
Así que Jehová el Señor tiene que intervenir con el grupo y logra unas palabras de arrepentimiento de parte de Job. Eso es el capítulo 42 ya finalizando. De hecho, la semana que viene estaremos estudiando otro capítulo del libro de Job. La historia de Job parece ambientada en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, 1500 a 2000 años antes de Cristo, en otras palabras, prácticamente 4000 años atrás, en el tiempo de los patriarcas. Hay algunos eruditos que piensan que anterior a Abraham. Su longevidad de más de 140 años, como la de los patriarcas, su riqueza se mide en ganados y actúa como sacerdote de su familia porque todavía no se había, la ley no estaba implementada. Porque esto es anterior a Moisés. Claro, ¿cuándo se escribió? No se sabe. Se piensa que quizá 1000 a 500 años antes de Cristo. Pero la historia fue transmitida de forma oral. Y todo indica que es más o menos 2000 años antes de Cristo. En otras palabras, 4000 años atrás. Este libro nos enseña que el sufrimiento no es siempre el resultado del pecado o la disciplina, que a veces los inocentes sufren y que solo el Señor sabe el porqué. Análisis de la Escritura. Job es un libro único en el Antiguo Testamento. Este libro y sus enseñanzas debe relacionarse con la profunda y real experiencia del sufrimiento humano. Comienza Job, capítulo 1, verso 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Les habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Cuando leemos el libro de Job, vamos a ver que estos números, el 7 y el 3, que son números que implican plenitud, se repiten a través de todo el libro. Y vemos al final del libro, cuando estos primeros 7 hijos y 3 hijas han muerto, que Dios les restituye otros hijos a Job, le dan nuevamente 7 varones y 3 niñas. Así que eso es el número mágico, vamos a decir aquí el número bíblico. Job 1:3. Su hacienda era de 7000 ovejas y 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Era un patriarca, lo mismo que Abraham. Job 1:18 dice que aunque no terminaba de hablar, este hombre cuando llegó otra con esta noticia. Job capítulo ya 18:1, verso 18. Si leemos desde el 14 más o menos por ahí, vamos a ver cómo van a traerle a Job un montón de malas noticias. El ganado, los criados, las vacas, las cabras, cómo se le fueron destruyendo por rayos que caían del cielo o por saqueadores. Y por último, esta es la última noticia que dice que aún no había acabado de hablar el que estaba dando una mala noticia. Les dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor. Cuando del desierto llegó un fuerte tornado, azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. O sea que las noticias vienen todas en ramilletes, las noticias malas, una detrás de la otra.
Y ahí que vemos a Job en ese capítulo 1, verso 21, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Que es un texto bíblico que lo repetimos mucho cuando estamos en un servicio fúnebre, un sepelio, para tratar de entender el dolor de la muerte, de la separación, y bendecimos al Señor por eso. Jehová dio, Jehová quitó. Lo curioso es que fíjense que Reina Valera traduce desnudo volveré allá. Reina Valera contemporánea dice y desnudo volveré al sepulcro. O sea, al más allá, allá. Otras versiones dicen al vientre de la madre. Nueva traducción viviente y palabra de Dios para todos. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. Palabra de Dios para todos. Dice: y desnudo saldré de este mundo. Fíjese que entonces volveré allá, volveré al sepulcro cuando me vaya, cuando salga de este mundo. O sea que el punto es que no llevamos nada, que al sepulcro, más allá, donde sea el vientre de la madre, según llegamos, así nos vamos. Lo bello de este pasaje es: el Señor me dio lo que yo tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor, reconociendo que el dueño del oro y la plata es Dios. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esa es la esperar con fe por la fidelidad de Dios, aún en medio. Este hombre ha perdido todo, todos sus bienes, todo su capital y lo más preciado, todos sus hijos. Y la esposa está bien dolida porque ella fue la que pasó los dolores del parto y le está reclamando a él. Job 1:22 dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de las malas noticias, de haber perdido todo lo que Dios me dio, Dios me lo quitó. Job no encontró mala intención ni culpó a Dios, como traducen otras versiones. ¿Ve? Todo esto, Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención, ningún despropósito a Dios en esto que me está pasando. No culpó a Dios ni por la enfermedad que él tenía, ni por haber perdido todos sus hijos, todos sus bienes. En la lección esta mañana, en Job 19, Job responde. Y la respuesta de Job es por lo siguiente. Hemos brincado del capítulo 1 hasta el 19. En todo ese capítulo les dije que los amigos de Job, que son amigos de verdad, porque eso se sacrificaron, vinieron desde muy lejos y vinieron a estar con Job y a acompañarlo. Pero al Job empezar a increpar a Dios, ellos salieron en defensa de Dios. Y ahí es que se da, y llega un momento en que Job tiene una luz y dice: mi Redentor vive. Job le dice a sus amigos que deben avergonzarse por la manera en que le han injuriado. Ha sido maltratado por Dios, por sus parientes, por sus amigos, por sus siervos. Su cuerpo se ha consumido y apenas ha escapado de la muerte. Sin embargo, sus amigos que vinieron a acompañarlo, que dice uno de los textos que están como cuando uno va a un velorio, a veces no encuentra qué decirle a los familiares del difunto.
y uno se queda callado, pues así mismo hicieron los amigos, guardaron silencio. A veces un silencio es más elocuente que mil palabras. Sin embargo, los amigos se unen a Dios para atacarle también y están en esa discusión con él. Entonces, en el 19:1 dice que Job le respondió: ¿cuándo vas a dejar de amargarme la vida y de herirme con sus palabras? Ya los amigos ya lo tenían molesto. Ya es mucho lo que me han ofendido. ¿No les da vergüenza ofenderme tanto? Aún admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. Pero ustedes se creen mejores que yo. Me echan en cara mi vergüenza. Bien saben ustedes que Dios me ha derribado y que me tiene atrapado en su red. La palabra hebrea para red es mesudá y se puede transmitir o traducir, como red, como un castillo, como un lazo, como lugar fuerte, como una fortaleza. En otras palabras, Job se siente atrapado por Dios. Pero qué bueno sentirnos atrapados por Dios. En este momento, Job aquí piensa que Dios lo tiene atrapado en esa red para mal. Pero, como pensaríamos cualquiera de nosotros. Pero, como dice el apóstol Pablo, que los que aman a Dios, las cosas le vienen para bien. Así que, déjate atrapar por Dios. Deja que Él te ponga en su fortaleza, en su castillo. Job 7 dice, 19:7, sufro de violencia y Él no me escucha. Le pido ayuda y no me hace justicia. Me ha cerrado el paso, me impide avanzar y mi camino está envuelto en las tinieblas. Me ha despojado de mis riquezas, me ha arrebatado mi corona. Bueno, riqueza, corona. Él era el sacerdote de la casa. En ese tiempo no existía el sacerdocio levítico. De hecho, no se sabe bien si Job era en realidad hebreo. Job 19:10 dice, por todos los lados me acosan. Él se siente acosado por Dios, porque todo lo malo que le está pasando. Estoy acabado. Y mira esta metáfora como él se describe. Soy como un árbol frondoso, pero arrancado de raíz. En otras palabras, derribado, tumbado, arrancado. Ya no dará más fruto. Desea que sus palabras de defensa se inscriban en un documento y queden esculpidas en piedra para siempre, para que en un futuro se le haga justicia. Él quiere que todas las palabras y todas las defensas que él argumenta queden escritas, ya sea en un libro, ya sea en piedra, con un cincel, que son los próximos textos. Como si quisiera que mis palabras se escribieran y que en un libro quedaran registradas. En ese tiempo posiblemente lo que se escribía todavía era en arcilla, en tabla en metal, en piedra. Por eso él dice en el 24, ¿cómo quisiera que se grabaran con cincel y para siempre quedaran esculpidas en piedra? Él quiere que su defensa quede registrada, por si en el futuro logra que ser juzgado. Pero en un inusitado estallido de luz, Job cree que hay un redentor y que un día le vindicará y le restaurará. Y aun cuando le sobrevenga la muerte, de momento le llega ese rayo de luz, de esperanza, y él dice que hay un redentor que aun cuando sobrevenga la muerte, ese redentor, Miguel, me va a
redimir. Ese texto de Job 19:25 es uno de los textos más bellos en la Escritura y en el libro de Job. Dice, yo sé que mi Redentor, mi Goel, ya veremos qué es Goel, la palabra hebrea. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Esta se levantará del polvo es traducido en varios textos, en varias versiones de la Biblia de diferentes formas. Eso es Reina Valera contemporánea. Mira, Reina Valera en 95 lo traduce. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, no del polvo, sobre el polvo. El problema es ¿qué es polvo? Tierra, la tierra, ¿verdad? Entonces, la palabra Goel, primeramente, significa un redentor, un garantizador, un fiador, un vengador, un rescatador o un defensor. Él, Job, está seguro que su redentor está vivo, que se levantará del polvo. Aquí hay gente que dice, eso es el Señor Jesucristo que se levantó de los muertos, porque Jesucristo viene siendo nuestro redentor, nuestro pariente que nos redime, ¿verdad? Nuestro Goel. Pero cuando dice sobre el polvo es sobre la humanidad, sobre la tierra, no necesariamente del polvo. Job, en Biblia textual, la Biblia textual lo traduce que el eterno que me redime, el eterno que me redime está por levantarse sobre la tierra. La venida de Cristo. Palabra de Dios para todos traduce, yo conozco a mi defensor, él vive y al final saldrá victorioso sobre lo que son polvo. En otra palabra, los seres humanos somos polvo. Así que mira qué interesante cómo el mismo texto, distintas versiones lo traducen de distintos matices. Se levantará del polvo, se levantará sobre el polvo, se levantará sobre la tierra, sobre los que son polvo, que somos tierra, ¿verdad? La palabra aquí que se traduce tierra o polvo es esta, afar. Se traduce como polvo, lodo. De ahí hizo Dios, creó Dios al hombre, ¿no? Del polvo, del lodo, de la tierra, del barro. Ceniza, escombro, mezcla. O sea que tierra o polvo da la impresión de que el texto es que este redentor viene sobre la humanidad. Es lo que mayormente pudiéramos inferir, ¿verdad? Ese redentor nuestro va a venir sobre toda la tierra. Este es el reino se ha acercado, como decía el Señor, ¿verdad? El evangelio del reino de Dios en la tierra. Job 19:25 hay la Biblia NBI y el TLA dice, yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte. O sea que Dios está vivo, triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. El mismo texto. Así que el polvo como símbolo de la muerte, como símbolo del barro. El Redentor era una figura legal
en el antiguo Israel. Si una persona era asesinada, raptada o esclavizada, el pariente más cercano es el Goel. Debía vengarlo, rescatarlo o comprarlo. Si una persona se veía obligada a vender su propiedad, ese pariente cercano, el Goel, podía comprarla para que la familia tenga posesiones. Si moría sin hijos, era responsable el Goel de preservar su nombre, que es lo que vemos en Ruth y Boaz, que el Boaz es el Goel para Ruth, es el pariente cercano, el pariente el pariente más cercano. Cristo es nuestro Goel, es nuestro pariente cercano que nos redime. El Redentor en Job. La afirmación de Job, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, sobre la tierra, sobre la muerte, va precedida por una descripción de su desamparo. Asedio que Job percibe como de parte de Dios, se suma toda la antipatía y el desprecio que él percibe de sus amigos, de su familia, etc. Job está solo con su sufrimiento y no obstante clama que hay alguien, mi Redentor, que claramente evoca al Goel, al abogado legal, quien finalmente se levantará y lo defenderá. Esto era un concepto bien importante en el pueblo hebreo. Era, de hecho, algo que está en la ley de Moisés. Así que el Goel es el que viene llamado a redimirnos. Job 16:19 también Job dice que este defensor está en los cielos. Dice, hace una declaración similar, dice, he aquí que también ahora mi testigo, mi Goel, mi Redentor está en los cielos. En la altura está mi defensor. Era Job 16:19. Pongo por testigo al que habita en los cielos. El que está en las alturas es mi defensor. Cristo es nuestro defensor. Dios está en las alturas. Él es nuestro pariente redentor. Aunque su situación es cada vez más desesperada, Job vindica su inocencia, afirma su confianza en la figura del Goel. Después que haya deshecho esta mi piel, posiblemente una expresión hiperbólica que significa cuando ya yo no pueda más. En mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Este es otro de los pasajes donde una vez desecha mi carne, hay personas que entienden que esto puede ser la resurrección de los muertos. Estos versículos enfatizan que la esperanza de Job es que Dios lo restaurará, que este Redentor que con tanta agudeza Job instruye y al cual apela con vehemencia, seguirá perfilándose a lo largo de las Escrituras hasta concretarse en Jesucristo. En Cristo tenemos redención. Por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Así que Job intuye la imagen de Cristo, ese redentor que me va a restaurar. Efesios, la epístola del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 7. En él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Cristo fuimos redimidos. El precio de redención lo pagó Cristo en la cruz. Pero ya Job sabía que Dios lo iba
a redimir. El hecho de que Job tenga fe de que verá a Dios en su carne, después de que su piel se deshaga, sugiere vigorosamente la resurrección física. Una doctrina que, aunque no se enseñó ampliamente en el Antiguo Testamento, llegó a ser aceptada como la norma en los días de nuestro Señor por los creyentes judíos del Antiguo Testamento. Así que mira cómo dice el texto. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Reina Valera contemporánea. O sea que los que revisaron esta revisión entienden que el sepulcro es donde se destruye y se consume el cuerpo de Job. Nueva Traducción Viviente dice: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. ¿Y cómo es eso? Si mi cuerpo está descompuesto, ¿cómo voy a ver a Dios si no es que resucita el cuerpo físico? Por eso es que aunque en el Antiguo Testamento no se habla mucho, no se especifica, pues hay algunas, especialmente textos como este de Job, que dan a entender que sí. TLA, que es traducción en lenguaje actual, dice: cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansia espero el momento. Aleluya. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo seré quien lo vea. Lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya esté desfalleciendo. Reina Valera contemporánea. Palabra de Dios para todos traduce: quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más, aun cuando se me haya agotado la fuerza. Y termina entonces el verso 28. Si ustedes me persiguen, pregúntense por qué, ya que el origen de mis males soy yo mismo. Tiemblen de miedo ante la espada, pues con ella Dios castiga toda clase de maldad. Así sabrán que hay alguien que juzga. Job le está diciendo a sus amigos que lo dejen quieto ya, que él sabe que si algo malo le está pasando es por él. Pero que se cuiden ellos porque hay juicio y hay alguien que juzga. Nueva Traducción Viviente dice: ustedes mismos deben tener temor al castigo, porque ellos se creían muy rectos, ¿verdad? Pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. De ahí sigue, estamos en el capítulo 19, pasamos al 38 un momento, porque siguen los diálogos de Job con Dios. Y en el capítulo 38, dice que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, desde un tornado, y le dijo: ahora, cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es una pregunta terrible que a veces nos hacemos. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? Dios es Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. Nuestra capacidad no da para entender todo, y menos el sufrimiento humano. Menos por qué sufren los justos, por qué sufren las personas buenas, por qué le pasan cosas malas a las personas buenas.
Y la contestación es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es la contestación que Dios le da a Job. Házmelo saber si tienes la capacidad para entenderlo. Sigue diciendo: el acusador del poderoso se da por vencido o va a replicar el censor de Dios. ¿Contendrá el censor con el Shaddai, con el Todopoderoso? El que argumenta con Dios, responda. Y ahí ya Job no puede más. Ya se da cuenta que con el Todopoderoso, con el Pantocrato, con el Shaddai, él no puede. Y de ahí pasamos al Job 42, donde dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el texto de Reina Valera del 60. Reina Valera del 95 dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Reina Valera contemporánea dice: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Si ustedes se fijan, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos al Evangelio. Se predica el Evangelio, oímos que alguien habla de, nos lo explica, nos habla, nos predican, nos enseñan, pero un día se nos abren los ojos espirituales y ya no es de oído. De oído te conocía, de oído había oído de ti. Ahora mis ojos te ven. Ahora yo te entiendo. Mis ojos espirituales te conocen, Señor. Romanos, de ahí pasamos a Pablo, ya terminando la lección. Tengo, por cierto, dice Pablo en Romanos 8:16, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En otras palabras, en este momento podemos estar pasando por aflicciones, enfermedades, sufrimiento, pero la gloria que va a venir, este sufrimiento es temporero. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina entonces Juan en el Apocalipsis, el anciano, escribiendo que él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Así que resumiendo, este pasaje de Job, tan complejo y profundo, nos plantea por un lado la queja humana, por otro lado la afirmación redentora. Aquí se va configurando una argumentación que una y otra vez entrecruza el libro, el sufrimiento del inocente. Aunque muchas cosas no sabemos de Dios, muchas otras no podemos entender, Dios sigue siendo Dios. En nuestra condición humana, Dios está presente y nos invita a creerle aunque enfrentemos grandes desafíos. Por su gracia podremos afirmar: yo sé que mi Redentor vive. Señor, tú eres nuestra vida, nuestra redención y nuestra justicia. En nuestra condición humana y frágil, muchas veces en soledad y angustia, queremos verte. Mueve la fibra más profunda de nuestro ser para siempre creerte, para adorarte por lo que has sido, eres y serás. Anímanos para que seamos fieles y podamos perseverar hasta encontrarnos plenamente en ti.
mediante Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor y Redentor. Amén y amén, Señor. La semana que viene, la clase es en Job capítulo 24. Se titula Fidelidad desafiante. Lean el capítulo 24 del libro de Job. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Salmo 55. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, en la calle Victoria, esquina Bertoli. Ahí están los teléfonos, está el correo electrónico. En el Paladín tienen el correo, tienen los teléfonos. Pueden contactarnos a través de Facebook o YouTube. Y les deseamos bendiciones para todos de parte de la iglesia, de la congregación y de la reverenda doctora Magda Aguirre, nuestra pastora general. Dios le bendiga.